Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a dar una serie de consejos que utilizan los profesionales para pigmentar canarios tanto rojos como amarillos. Sin más, empezamos. Los canarios son por naturaleza unos pájaros muy bonitos, con un plumaje brillante y llamativo. Sin embargo, en determinados tipos de canarios, como por ejemplo los canarios amarillos y especialmente los canarios de factor rojo, se suelen añadir a su alimentación una serie de pigmentos para conseguir aumentar la tonalidad del color y el brillo de su plumaje. Por ello, a continuación te voy a dar 5 consejos que utilizan y tienen en cuenta los creadores profesionales a la hora de pigmentar a sus canarios. El primer consejo que todos los creadores que pigmentan canarios suelen dar a los principiantes que se inician en el mundo de la canaricultura es que tengan en cuenta la alimentación que le aportan a los canarios, especialmente cuando los están pigmentando, ya que esto va a favorecer o impedir la correcta absorción del pigmento en el organismo de los pájaros. Está comprobado al 100% que la pigmentación de los canarios mejora cuando añadimos a su dieta alimentos ricos en aceites, puesto que de esta manera el organismo del pájaro asimila mejor los pigmentos y se consigue mejorar el color de las plumas y su brillo. Por lo tanto, para facilitar que los pájaros asimilen bien el pigmento que le estemos proporcionando, es aconsejable añadir a la mixtura que normalmente utilicemos semillas ricas en grasas, como podrían ser la linaza, el negrillo o el cañamón, ya que son semillas oleaginosas que contienen aceites que facilitan la digestión de los alimentos y favorecen la correcta pigmentación del plumaje de los pájaros. No obstante, hay que administrar las semillas oleaginosas y los alimentos ricos en grasas con moderación, ya que como todo en exceso podría provocar problemas de salud en los canarios. De la misma manera que hay determinados alimentos y productos que ayudan a mejorar la pigmentación de los canarios, existen productos que no es aconsejable aportar a los pájaros cuando los estemos pigmentando, ya que este tipo de productos podrían tener efectos contraproducentes, puesto que retrasarían o impedirían la absorción del pigmento, como ocurre por ejemplo con el carbón vegetal. De ahí que si aportamos carbón vegetal a los canarios cuando los estamos pigmentando, no notemos cambios visibles en la coloración de su plumaje, ya que el carbón vegetal hace que el organismo del canario elimine automáticamente el pigmento y por tanto, a pesar de que nosotros veamos que el canario come pigmento, realmente lo estará excretando y no tendrá ningún poder pigmentante. Y lo mismo ocurre cuando le aportamos con mucha frecuencia frutas y verduras a los canarios durante la pigmentación, ya que la ingesta regular de frutas y verduras podría provocar que el pigmento no se absorba bien y que los resultados no sean los deseados, a pesar de que el pájaro está tomando pigmento. El tercer consejo que debéis tener en cuenta es que bajo ningún concepto debéis abusar de los pigmentos, ya que si le administramos sin control el pigmento a los pájaros, al ser productos sintéticos, podríamos provocarles daños en su organismo y especialmente en el hígado, que es el órgano que, por decirlo de alguna manera, transforma y ayuda a asimilar el pigmento que le estamos aportando. Por lo tanto, antes de aportarle pigmentos a nuestros canarios, es muy importante conocer exactamente cuál es la cantidad recomendada de pigmento que podemos darle para no dañar su salud. Y además, es aconsejable aportarles algunos complementos o suplementos que ayudarán a mejorar la asimilación del pigmento y que también servirán para prevenir posibles daños originados por el consumo de estos. De ahí que todos los creadores, a la hora de pigmentar canarios, también le aporten protectores hepáticos, precisamente para prevenir la aparición de estos problemas, ya que por lo general los protectores hepáticos no tienen efectos adversos, puesto que la mayoría están hechos con productos naturales, como por ejemplo el cardo mariano. También, durante la muda debemos extremar los cuidados y estar continuamente observando nuestros canarios para comprobar que no les falte de nada en su alimentación, que los pájaros están haciendo una buena muda y que no aparecen problemas derivados del picaje, de una alimentación deficiente o a consecuencia de la bajada de defensas que tienen los pájaros en este periodo. De esta forma, para garantizar que los pájaros hagan un buen cambio de plumaje y que las nuevas plumas tengan el color y el brillo que deseamos, es necesario que en nuestro aviario haya unos parámetros correctos de temperatura, humedad y ventilación que favorecerán el correcto cambio del plumaje, sin olvidar por supuesto el factor iluminación, ya que al igual que durante la cría es conveniente alargar las horas de luz para favorecer la aparición del celo, en la muda ocurre justo lo contrario, puesto que es necesario reducir las horas de luz para que los pájaros se encuentren en penumbra y estén más tranquilos y calmados. Y además, es aconsejable que guardemos la pasta de cría, a la que hayamos añadido el pigmento, así como los propios pigmentos, en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar para evitar que el pigmento y los alimentos se puedan deteriorar y perder propiedades pigmentantes. El quinto consejo que debéis tener en cuenta a la hora de pigmentar a vuestros canarios es la línea genética de donde procedan, o lo que es lo mismo, si vuestros canarios han sido seleccionados año tras año y provienen de ejemplares con una buena coloración del plumaje y un buen lipocromo,
pues es más probable obtener descendencia que tras la pigmentación obtengan un color intenso y brillante. Por el contrario, si los pájaros no han sido tan trabajados genéticamente y seleccionados siguiendo estos patrones, pues nos será más difícil obtener pájaros con el color y brillo del plumaje que deseemos. En resumen, hay que conocer muy bien de qué línea provienen los pájaros, ya que la genética está estrechamente relacionada con el resultado obtenido tras la pigmentación. Y por último, antes de finalizar el vídeo, por aquí arriba y debajo en comentarios, te dejo fijado el enlace a varios vídeos en los que explicaba cómo pigmentar a los canarios y una serie de trucos que utilizan los creadores profesionales tanto para pigmentar canarios rojos como amarillos. Dale a like y comparte el vídeo con tus amigos para que también les pueda servir. Si quieres aprender más sobre los canarios, te puedes suscribir gratis pulsando el botón rojo que aparece por aquí para recibir vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo más vídeos sobre canarios y como siempre, te espero en el próximo vídeo.